Bienvenidos, bienvenidas y buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos listos para iniciar el día de hoy este espacio de interacción académica, este espacio de reflexión académica respecto de la escritura científica, de la escritura académica. Qué importante y cómo no desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la que siempre está a la vanguardia de los momentos actuales, momentos de la inteligencia artificial, donde todavía tenemos resistencia, todavía existe resistencia. Por supuesto, muchos de nosotros somos aún dinosaurios, venimos del siglo pasado y hemos estado siempre en bibliotecas físicas, corriendo por alcanzar los ejemplares. Es lo mismo. Si nos damos una miradita, es lo mismo. Terminaba su clase un determinado profesor y nos decía, muy bien, tienen ustedes ahí, en estos libros van a encontrar en tal capítulo, tales, 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 en estos libros encontrarán la ampliación de lo que hoy día hemos expuesto. Por lo general eran clases expositivas, muy poca discusión y por lo tanto vayan ustedes y venía el lío ahí. Ahí estaba la inteligencia artificial. ¿Por qué? No eran nuestras mentes, eran inteligencias traídas de otros continentes muchas veces, de Europa, de Estados Unidos, y por lo tanto teníamos que recurrir a las fuentes escritas de manera física y sacabas pues los libros para poder hurgarlos, leerlos y todo lo demás. La inteligencia artificial actualmente hace lo mismo, no lo va a inventar, trae, por eso es que hay que sacar, a ver, vamos a partir con unas preguntitas aquí, nuestro encuentro del día de hoy, mientras presentamos las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy con ustedes. Muy bien, entonces, ya lo tenemos y esto es importante. A ver, vamos nosotros ahora sí a trabajar al detalle nuestra conferencia del día de hoy. Vamos con una preguntita que cualquiera puede activar su micrófono o solicitarlo y vamos con la pregunta siguiente. Vamos con la pregunta siguiente. ¿Utilizan ustedes inteligencia artificial y qué tipo de inteligencia artificial? Si es generativa, por supuesto, pero ¿quiénes están utilizando, pues tal vez el ChatGPT 4 o 5, algunos otros recursos como Gemini, etcétera? Pueden escribirlo por el chat. Empezamos con ese planteamiento de pregunta. Todavía tenemos el temor porque nos han dicho, inteligencia artificial lleva a la mediocridad, no facilita el pensamiento superior y lo que estamos haciendo es plagiando. Oiga, díganme ustedes, cogen un libro en físico, sacan de ahí información, lo pasan a su tesis, lo pasan a su proyecto, también es un copia y pega, ¿o no? Es un copia y pega. Lo que diferencia un copia y pega, plagio, al traslado de información con ética en investigación es no aludir que es nuestra idea, porque uno no va a inventar la pólvora, ¿me entienden? Entonces allí debemos tener muy en claro lo siguiente. El traslado de información, muy bien, ChatGPT, Gemini, ok. El traslado de información de otros cerebros hacia nuestro trabajo académico, llámese proyecto de investigación, informe de investigación, artículo científico, ensayo académico, eh, monografía en su defecto, no es otra cosa que trasladar lo que otros ya descubrieron. Pero el trabajo no está, el trabajo nuestro, colegas, no está en simplemente trasladar información y dejarlo allí, presentar el trabajito y ya está. Muchas tesis, ustedes lean, muchas tesis y también artículos científicos, pseudos artículos científicos, están llenos solo de traslado de información. Fulano dice esto, Sutano dice aquello, Mengano dice tal cosa, y no hay escritura propia. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es simplemente ayudarnos en el proceso, agilizar los tiempos. Ello se llama eficiencia. Eficiencia en la búsqueda de datos. ¿De acuerdo?
eficiencia en la búsqueda de datos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Es lo mismo que recurrir a una biblioteca. Igual vas a trasladarlo. Lo que sí es la recomendación que debemos utilizar estos espacios de inteligencia artificial con ética. ¿Para qué? Para poder de esa manera hacer nuestro lo que se está comunicando por parte de los autores, de otros investigadores que ya tienen trabajos previos, analizarlos y dar cuenta de nuestra opinión, dar cuenta o si estamos en esa línea o discrepamos de ella. Si vamos a innovar y agregar algo a lo que ya existente, buscando siempre los espacios, las brechas en investigación y no ser simples repetidores, ¿de acuerdo? X influye en Y en determinado ámbito. Ahora yo voy a hacer en otro ámbito. Eso ya no es investigación, eso es cualquier cosa. Por lo tanto, lo que nosotros debemos buscar son aquellos vacíos. Por ejemplo, si alguien está queriendo estudiar la satisfacción de usuarios o de usuarias víctimas de violencia familiar y que acuden a un centro de emergencia mujer, donde son atendidos por tres tipos de profesionales: abogados o abogadas, servidores sociales, ¿de acuerdo? Los profesionales de servicio social y psicólogos o psicólogas. Por lo tanto, esa investigación es casi nueva. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo percibe la usuaria víctima la satisfacción que tiene del servicio que recibe y cómo también puede percibir el nivel de atención profesional de estos servidores públicos. Por lo tanto, uno busca información y va a encontrar que hay, por ejemplo, desde el punto de vista de los operadores del servicio, desde el punto de vista del Ministerio de Inclusión Social, desde el punto de vista de aquellos que controlan, como por ejemplo los de oficinas de control interno, de otros profesionales, pero no vamos a encontrar investigación hecha en ese sentido. Esa brecha de investigación, ese es el realmente llamado problema de investigación. Cuando dicen, plantee usted su problema de investigación, la interrogante, no es otra cosa que encontrar un hueco, un vacío, una brecha, un espacio, un canal que es necesario llenar con la investigación que usted está planteando. Pero si ya todo está dicho y insiste en lo mismo, simplemente cambia de lugar, cambia de nombres, eso ya no es investigación. Entonces, frente a ello, la investigación ahora en los tiempos de la inteligencia artificial, que no hacen otra cosa sino operativizar la inteligencia humana, los datos acumulados en la inteligencia, porque la inteligencia artificial, si no está bien canalizada, puede inventar datos falsos. Puede, por tratar de cumplirte, va a inventar datos falsos. Por eso, no recomiendo ChatGPT. No recomiendo Gemini, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es para estudiantes de secundaria, pues, señores. ¿De acuerdo? Porque eso no es verificado. No es verificado. Vamos ahora a ver cómo es que se hace el planteamiento. Nosotros cuando investigamos, cuando estamos realizando un trabajo académico, un escrito, tenemos dos formas de trasladar información. Es la manera directa, que ahora ya está muy poco usado, es decir, el traslado de citas directas con comillas, el traslado de citas directas con párrafo aparte, ya no es recomendable. Vean, revisen ustedes los últimos artículos científicos de los 3 años ulteriores, no hay. ¿Por qué? Porque ya las revistas de alto impacto, las revistas indexadas, las revistas de nivel Scopus, em, las revistas inclusive de Latindex para arriba, te solicitan que por favor utilicen parafraseo. ¿Qué quiere decir esto? La otra forma de citar, la citación indirecta, el parafraseo. Y ahí viene el dilema.
¿Qué significa parafrasear? Significa, tomo el texto original, ojo, hay que leerlo, hay que empaparse de ese tema. Ahí está el trabajo del investigador, del académico, no en el facilismo, no en el copia y pega por simplemente hacerlo y sin internalizarlo, sin hacer el análisis correspondiente. Entonces, pero como queremos agilizar nuestro trabajo, vamos a darle lugar ¿a quién? A la inteligencia artificial para que nos ayude un parafraseo. Y hay muchas fuentes de parafraseo con inteligencia artificial. Y usted va directamente, lleva su texto, puede ser de 2 párrafos, 3 párrafos, y le pide parafrasear. De inmediato, parafrasea. Va usted a un detector de inteligencia artificial y le va a salir el 90% de este escrito es inteligencia artificial. No quiere decir que lo ha inventado la inteligencia artificial, sino que el parafraseo lo ha hecho una máquina, un bot. A muchos nos pasa eso o algunos no saben tal vez de esa circunstancia y presentan a su tutor de tesis, presentan al jurado y luego le sale una observación. Ha sido pasado por Turnitin. Turnitin ahora analiza dos cosas. Uno, el nivel de similitudes. Quiere decir, ¿qué porcentaje de lo que tú has escrito está ya redactado en otras fuentes de manera simultánea, de manera semejante? Eso se llama similitud. ¿Es plagio? No es plagio. Aquellos que creen que cuando un artículo tiene 50%, 30%, 20% es plagio, estamos equivocados. Eso es nivel de similitud. Pero si tú dices, miren, esa similitud que lo marca, sí, pues, está en el texto tal porque yo he citado de esa fuente y está entre comillas o está parafraseado. Entonces ya no es plagio, simplemente son similitudes porque uno no va a cambiar la esencia de una conceptualización de un antecedente. Por lo tanto, el asesor de tesis debe eliminar, debe excluir, se llaman exclusiones, debe excluir esa cita y el porcentaje va a disminuir. Pero ¿qué sucede ahora cuando debemos y nos dicen, de mal modo, por supuesto, a más de uno debe haberle ocurrido aquí que ha presentado su tesis, ha presentado su ensayo, ha presentado su trabajo académico y recién al final le envían el reporte de turno y te dice, ¿sabe qué? Tu tesis tiene 46% de similitudes. ¿Y qué voy a hacer, doctor? Mira, lo único que tienes que hacer es parafrasear. Pero ¿sabes qué? Para mañana lo quiero la tesis, para subirlo al repositorio. ¿Te ha pasado eso? Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Y qué hacer justamente cuando queremos humanizar los parafraseos de inteligencia artificial? Que muchas veces sirven momentáneamente, pero no sirven cuando son detectados por la inteligencia artificial misma, ¿no? Por imagínate, es como si le pide usted a una persona que le detecte a un cantante o un autor de un tema, si el tema que está cantando usted es de él, lo va a detectar porque es de su autoría. Igual, la inteligencia artificial va a detectar de inmediato. Entonces, Turnitin va a detectar similitud y va a detectar también si el texto ha sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial. ¿Cómo hacer, cómo evitar ello? Porque la inteligencia artificial no es mala. La inteligencia artificial te ayuda, pero vienen los prejuicios. Ah, si lo ha hecho inteligencia artificial, el que escribe no ha hecho nada, pues no es un vago, es un haragán. ¿Y si domina la materia? Si simplemente está simplificando los tiempos y en su defensa de la tesis sabe más que el jurado, porque, con el perdón de quienes son jurados de tesis aquí, el tesista de pregrado, de posgrado, debe saber más que el jurado sobre su tesis. ¿Por qué? Porque es quien ha elaborado, sin desmerecer el nivel académico del jurado. Mi tesis no puede ser dominado más por el jurado que por quien ha elaborado esa tesis. Y por lo tanto, el dominio es amplio. Pero si tú no dominas, si te hacen una pregunta al respecto y has dejado que la inteligencia artificial trabaje, pero tú no lo has asumido, entonces ahí pues caes
en la mediocridad académica, caes en la anulación de tu tesis. Te van a decir, va a tener usted una última oportunidad, preséntese dentro de un mes, pague otra vez un derecho. Qué vergüenza. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacer? Voy a dejar tribuna abierta para escuchar opiniones de quienes están aquí en la sala, para ver si alguna vez han pasado por eso. Tal vez no con inteligencia artificial, han ido por ahí algunos que le ofrecen, ¿no? Tu texto parafraseado, tu tesis, de disminución del porcentaje de similitudes en 48 horas o 24 horas, pague tanto. Tal vez hemos recurrido a eso. Tal vez hemos recurrido a una página de parafraseo y lo hemos mandado al Killbot, hemos mandado al parafrasear.com y hemos dicho, ¿sabes qué? Parafraseeme este texto y Turnitin ya no lo agarra, pero lo detecta. Turnitin mismo, con inteligencia artificial, lo va a detectar. Cuénteme sus experiencias y lo vamos a decir. ¿Cómo hacer entonces? ¿Es mala la inteligencia artificial? De ninguna manera. Aquí, de que quede muy claro, la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos en la eficiencia, en investigación. Y el que diga que no, pues es un dinosaurio de tiempos pasados. Porque no hay otra manera. Es lo mismo como cuando apareció Internet. Todo el mundo, uy, claro, pues apareció Internet, era la novedad. Igual es ahora inteligencia artificial, que no es malo, el asunto está en el uso. Y en investigación es el uso con ética. Por favor, sírvanse de levantar la mano y participar ante la pregunta, ¿has utilizado inteligencia artificial para parafrasear tus citas? ¿Qué resultados has tenido? ¿Qué opinas de ello? ¿Es importante? ¿Es lícito? ¿Es ilícito? ¿Qué te han dicho tus asesores de tesis? Con toda, por favor, con total transparencia aquí. Estamos para compartir nuestras opiniones. Derecho a opinar lo tenemos todos. Y si nosotros respetamos las opiniones, no podemos respetar una opinión que no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pues, ¿no? Pero sí le podemos otorgar el derecho de opinar. Respetamos su derecho de opinar, mas no respetamos las opiniones. Vamos a ver, ¿algún participante quiere levantar la mano y mencionar? Aquí en el chat me están... eh, Heitor, por ejemplo, acá dice, muy bien, si detecta, ya me pasó con un artículo que revisé. A ver, si detecta, claro que sí. No sabía que ahora Turnitin detecta, por supuesto. Si alguien lo hace por el micrófono, sería genial. Ahí está levantándonos la mano. Con toda confianza, Julia, vamos a activarle su audio. Adelante, Julia. Julia Gil. Adelante, por favor. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en mi caso estoy llevando una maestría, ya estoy en el último ciclo. Bueno, Perfecto. estoy en el segundo ciclo que ya había avanzado ya más del 50%, yo parafraseando de los antecedentes de otras tesis, ¿no? Ajá, Entonces, luego utilicé la inteligencia artificial para mejorar mi texto. ajá. Y lo que me pasó fue que cuando se pasó el Turnitin, antes de eso yo tenía un 15% de similitud por ahí. Cuando se pasó el Turnitin, como había parafraseado con la ayuda de la inteligencia artificial, subió a 75 o hasta 80. Ya, Entonces, ya. dije, por gusto, Wow, diablos. trabajo de nuevo. Sí, y bueno, ahorita ya estoy en cuarto. He vuelto a parafrasear yo misma. Todavía no le he vuelto a pasar, pero me imagino que igual debe estar un poco alto todavía. Entonces, justamente este taller me interesaba para poder Muy bajar el bien, porcentaje porque ya estoy a por punto supuesto. de terminar. Sí, Por supuesto, esa por es mi supuesto. experiencia. Ahora vamos a dar nosotros la oportunidad, gracias Julia por tu participación, ahora vamos a dar la oportunidad de que, ¿cómo podemos hacer para que la inteligencia artificial recoja nuestro estilo de redacción, nuestros modos de escribir, ¿de acuerdo? Se llaman patrones de escritura. Tenemos patrones de escritura. Por ejemplo, si usted lleva un posgrado en Stanford, Harvard, en Oxford, que a veces me dice, profesor, usted está hablando en difícil. Es sencillo, no es tan complicado, ¿ah? Tienes que manejar inglés, sí, pero el asunto es, se supone, ¿no? Maestrantes, doctorantes, doctorandos, tienen certificación. Yo no sé si solamente es por el papelito, deberían hablar por lo menos dos, tres idiomas. Es una obligación, colegas, ¿no? Sprechen Sie Deutsch o da English, cualquier otro idioma. Pero eso es importante porque estamos en el campo académico internacional. Entonces, ¿cómo hacer? Sí se puede hacer que la inteligencia artificial tenga tus propios modos de escribir.
Ahora lo vamos a mencionar. ¿Alguien más? Gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiere participar abriendo su audio, por favor? Con toda confianza. Aquí también nos están escribiendo por el chat. Y es cierto, ¿no? No sabíamos a veces que el Turnitin ya detecta inteligencia artificial. ¿Ya? Y participé de manera personal para Turnitin cuando el año pasado estaban ellos haciendo los ensayos hizo una convocatoria, ya como yo he trabajado con Turnitin anteriormente también en algunos proyectos en Latinoamérica, me invitaron para participar de ese proyecto de la detección de inteligencia artificial en cuanto se refiere al software de Turnitin. Ever Frank López Cutipa, adelante. O cualquiera que quiera, por favor, participar con su audio, si no, continuaremos. Preguntas, saquen de una vez sus preguntitas para ir luego a la explicación y decir de qué manera se podría agenciar esto. No son trucos, ¿ah? No son trucos, no son engaños, son más bien formas lícitas, ¿ya? Respetando la ética e investigación que nosotros podemos evitar, evitar que el tiempo que nosotros utilicemos en parafrasear, porque aquellos que manejamos, por ejemplo, la lingüística, aquellos que manejamos la escritura científica, la redacción académica, se nos hace muy fácil. Nos colocan un texto y de inmediato uno tecleando ya hizo el parafraseo. Pero que estamos dedicados algunos a otros quehaceres, a otras áreas y no a la redacción, a la escritura, a las publicaciones, a las comunicaciones, entonces se nos hace un poco complicado el parafraseo, va a requerir mucho tiempo, parafrasear una cita nos va a llevar unos 15, 20 minutos y imagínense una tesis. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Acá tenemos la solución sin recurrir a la inteligencia artificial y pedirle. Han aparecido una serie de humanizadores, ¿ah? O sea, si ustedes buscan ahí humanizador de inteligencia artificial, te va a aparecer. Pero ojo, son inteligencia artificial, no crean ahí. Usted pone cualquier texto y te saca que eso es de inteligencia artificial para que tú compres su humanizador, para que pagues el humanizador y lo pongas. También hay mucho fraude en ese sentido. Tengan mucho cuidado. Y ahora vamos a dar la lista de las inteligencia artificial académica verificada. Aquellos que ya están verificados y que son de uso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son de uso ya de muchas universidades de primer mundo? Los pasos que debemos seguir para aparecer los productos que deseamos conversar. Ah, exacto, más bien Elba, Inés Torres. Muy bien, ahora lo vamos a mencionar en su debido momento. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos, ahora sí, porque nos interesa el ahorro de tiempo. No solo nos dedicamos a las tesis, cada quien está en clases, cada quien está en quehaceres de labores, el trabajo, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos aquí. El auge de esta inteligencia artificial es innegable, no hay marcha atrás. La autenticidad y y la conexión humana son cruciales. Es decir, debe ser auténtico el texto que nosotros cogemos. No podemos pedirle primero a la inteligencia artificial que me cree un texto. Eso es imposible. Tienes que ir a la fuente original. Lo que debemos pedir a la IA es que nos facilite la búsqueda de artículos científicos recientes basados en revistas de alto impacto de los últimos 5 años, por ejemplo, y que se encuentran en repositorios indexados, como Scopus, etcétera. Entonces, una vez traído ese material, usted tiene que analizar ese material. Puede ayudarse también para que la inteligencia artificial le haga un resumen. Eso no es malo. Le va a sacar, ¿qué quiere decir resumir? Resumir quiere decir tomar las ideas principales y evitar las ideas circundantes, las ideas periféricas, las ideas secundarias, las ideas ejemplificadoras, que no es que sean inservibles, sirven para para un mejor entendimiento, pero no son clave para la comprensión de la médula. Entonces, pedimos que la inteligencia artificial nos haga un resumen y ese resumen hay que analizar con la
ayuda a inteligencia artificial una vez que usted lo humanizó ese dato. ¿Qué quiere decir humanizar? Lo hizo suyo, lo hizo propio con inteligencia humana, entonces va a querer trasladar esa información a su trabajo académico, a su informe de tesis, a su proyecto de investigación, a su ensayo, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que ahí considerar es que el parafraseo que nosotros vamos a realizar no se lo vamos a dejar de manos sueltas a la inteligencia artificial sin darle el prompt, la orientación, la indicación necesaria de tu estilo de redacción. ¿De acuerdo? Recuerdo la última vez que hice, ha sido el 2021, un curso en Stanford llamado Redacción Científica en Investigación, y era totalmente online, y lo primero que te pide es, por favor, ponga su rostro. Y pues este rostro del último Inca apareció y de inmediato ya lo tenía registrado el sistema. Además, dijo, tiene aquí un párrafo en inglés, por supuesto, léalo. Yo lo leí y dijo, muchas gracias, thank you very much, ya tenemos registrado su voz. No se parece a ninguna otra voz porque tiene particularidades. La voz humana es como la huella dactilar. Y entonces, luego, ese mismo párrafo que aparece en su pantalla, por favor, digítelo en el cuadro siguiente. Y empecé a digitar allí, luego salió, muchísimas gracias, ¿no? Thank you so much for that. Y muchísimas gracias por aquello. Ahora ya tenemos registrado su patrón de escritura. Entonces, ¿qué? Yo no entendí en primer momento y ya. Luego, iba a hacer un trabajo y que iba a presentar ya y que llegaba tarde de clases. Entonces, para acelerar, le pedí a uno de mis hijos, le dije, ¿sabes qué? Tengo el trabajo allí, trasládalo en digital y envíaselo. Y me llamó, ni vuelta, en un par de minutos me dijo, ¿sabes qué? Acabo de hacer eso y cuando estoy tecleando me apareció la pantalla se ha vuelto roja y ha puesto suplantación. No es el estudiante posgrado, no es. Es otro quien está ahí. Suplantación salía y no lo dejaba avanzar. ¿Qué quiere decir? Que ellos manejan la inteligencia artificial para detectar tu estilo mismo de redacción. Se dio cuenta que aunque lo que estaba colocándose yo lo había hecho, la forma de digitar era otra. No pertenecía a quien le está hablando y por lo tanto no le permitía avanzar. O sea, esos cursos ya han revolucionado y no permiten pues que haya suplantación, ¿no? Casos que lamentablemente aquí en países que estamos todavía tratando de avanzar, estamos revisando, diciendo que no vayan con casaca, que no lleven celular a los exámenes, ¿no? En primer lugar, no debería haber examen. Entonces, cosas así. Déjenlo pues a ver si en el primer ciclo pasan, ¿no? Y ahí está el mejor filtro. Entonces, pero hay estas cosas. ¿Qué hacer frente a ello? Vamos ahora a compartirlo de inmediato y ya estamos. Por eso, el objetivo es mejorar la calidad y sobre todo la naturalidad de las paráfrasis generadas por inteligencia artificial. Douglas Romero, adelante. Douglas Romero, adelante, por favor. Levantó la mano. Adelante. Adelante, Douglas. Hola, ¿me escuchas, Alberto? Sí, adelante, Sí, Douglas. no podía activar el micrófono. Sí, ahorita que estabas mencionando esto, se me vino a la mente y no sé si puede entrar al debate, porque cuando detecta tu voz, la inteligencia artificial, el perfil y la forma en que tú redactas, tiene ciertas características y patrones. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser un riesgo para crear perfiles que aunque te diga la inteligencia artificial que no recopila datos y que estos datos no están en una nube, sabemos que pertenecen a un dueño o una empresa, ¿no?
Cierto. Entonces, ¿esto hasta qué punto puede ser un riesgo? Ok, muy bien. Lógicamente, estamos en el mundo donde ya nuestros datos, incluso tú te das cuenta de tu televisor, tu celular, ya es una fuente que están captando de lo que tú hablas, ¿ah? Ni siquiera de lo que has entrado a tal página, de lo que tú hablas, tú hablaste con alguien en tu casa, oye, ¿cómo vamos a pintar la casa? Una cosa así, y ya te mandaron un aviso de pinturas, ya te mandaron publicidad. Entonces la mujer, pero ¿en qué momento yo no he entrado en ninguna página? Ya hay. Estos riesgos, lógicamente, están presentes. Pero lo que hay que hacer, por eso es lo que hoy día vamos a compartir, es de ir a las fuentes, a las plataformas de inteligencia artificial verificadas. ¿De acuerdo? Si usted entra a ChatGPT, el riesgo es mayor. Si entra usted a Gemini, ¡puy! ¿Cómo no? Y así por el estilo. Pero tenemos ya fuentes, plataformas que son mucho más confiables y que están verificadas para el campo de la investigación. Hay que saber distinguir la inteligencia artificial generativa, libre, de acceso de cualquier persona, incluso para el campo de los negocios, ¿ah? Se utiliza como vender más rápido con inteligencia artificial y lógicamente lo que está mencionando el compañero aquí tiene toda la razón, pero debemos utilizar, por eso, fuentes verificadas de inteligencia artificial para asuntos de investigación académicos. Y los que los voy a mencionar lo utiliza la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford. Por ejemplo, también está utilizando la Universidad Estatal de Nueva York, la SANY, utiliza esa inteligencia artificial. Están utilizando universidades estatales como la UNED de España, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una universidad que solamente figura a distancia. No tiene más que un pabellón para oficinas administrativas, todo es virtual y de alto nivel, de alto nivel. La Universidad, por ejemplo, de Salamanca, la más antigua en nuestro idioma, ¿de acuerdo? La Universidad de Salamanca es la más antigua en habla española. Y así, universidades de primer mundo, Stanford, por ejemplo, utilizan ya esas plataformas. Y vamos a ver ahora cómo es que, por ejemplo, Scopus, que es la red más confiable y verificada de artículos científicos de alto impacto, ya tiene ahora el Scopus IA. Scopus de inteligencia artificial. Entonces eso va a permitir que nosotros usemos con cierto nivel de riesgo, por supuesto, pero para asuntos académicos tenemos que utilizar con mucha cautela, igual que para otro asunto. Douglas, adelante. Adelante, Sí, Douglas. precisamente, gracias por darme el pase. Precisamente, pues porque Scopus creo, si no estoy mal, utiliza Gemini, ¿no? ¿Perdón? Creo que es creo que Scopus usa Gemini, o el de Google, creo que es. La inteligencia Google, artificial, sí, Google la está inteligencia utilizando artificial de Gemini. Google, Sí. sí, y creo que Scopus IA creo que también utiliza o no recuerdo ahorita cuál es la inteligencia artificial que utiliza, pero precisamente cuando ingresas, ahí te aparece esa inteligencia artificial, ¿no? Sí, los riesgos, lo que pasa es que tiene un contrato Scopus con Gemini, que todo lo que hace Scopus lo mantiene Scopus, porque tú sabes que Scopus también es un monstruo, es un grande en cuanto al campo académico. Entonces, por ahí, quieras o no, todos estos aspectos se han convertido ya en un negocio. ¿Ya? Y tú estás poniendo los puntos sobre las íes y las tildes, porque en realidad todo está monetizado, como en cualquier otro ámbito en el mundo. Sin embargo, tenemos menos riesgo en Scopus IA que en otros, si ir directamente a Gemini o si ir directamente a ChatGPT 4, por ejemplo, el riesgo es mayor. No escapamos de los riesgos cibernéticos, de ningún aspecto.
En ningún momento estamos libres, porque ustedes saben que así como los desarrolladores por el lado legal, por el lado lícito, hacen los avances, también están los avances de la piratería, de los robos cibernéticos, de los fraudes, de las suplantaciones, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos incluso, quieran o no, hasta sin inteligencia artificial. ¿Por qué? El plagio de tesis, suplantaciones de tesis, es decir, el lado malévolo de hacer investigación siempre ha estado presente. Si hacemos un listado de cuántas tesis doctorales de gente que tiene cargos en universidades de mundos como los nuestros hay, la lista es interminable. Hay mucha gente que está ocupando cargos simplemente por haber traído tesis fraguadas, suplantadas, plagiadas, etcétera. Y lo que sí hay que recomendar es que hay que respetar y manejar, por supuesto, la ética de investigación. Va a depender mucho del investigador, pero no estamos exentos, no estamos escapando de los riesgos de los fraudes, de las suplantaciones, son los riesgos de estos tiempos. Eso es innegable, ¿de acuerdo? Pero luego de allí a decir, entonces no, ya Douglas, no utilizo, estaríamos quedándonos en el siglo pasado. Tendremos que hacer uso. El desafío de la inteligencia artificial, el sonido robótico. Lógicamente. Patrones repetitivos. Los modelos que tiene la inteligencia artificial, ¿ya? Suelen producir textos predecibles, carecen de matices y comprensión contextual. ¿Qué quiere decir esto? No se ajusta a un contexto determinado, no tienen matices, sino repiten ciertos patrones y por lo tanto los detectores de inteligencia artificial lo detectan de inmediato y dicen, este ha sido escrito por inteligencia artificial y no humana, en 80%, 90%, y frito pescadito. Los ejemplos son artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Las paráfrasis van a emitir un tono robótico. Los usuarios detectan textos generados por inteligencia artificial en un 75% de los casos, porque los ejemplos que te propone el parafraseo de inteligencia artificial tiene mucha inventiva y suena pues justamente a robot, algo artificial, no natural, no humano. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, comprender el texto y la intención. La inteligencia artificial debe captar el significado original del texto. Eso por un lado. No hagamos lo siguiente, parafrasearlo y ese parafraseo lo mando otra vez a parafrasear por la inteligencia artificial. Ya ahí sí estamos cometiendo determinado exceso. Es vital considerar el público y el propósito comunicativo. ¿A quién va dirigido? ¿A campo académico? ¿De qué ámbito? ¿Cuál es tu propósito comunicativo? Estoy realizando una tesis cuantitativa, una tesis cualitativa, una tesis en la que estoy aplicando investigación, acción, etcétera, etcétera. Ese contexto va a influir en ¿qué tipo de palabras va a elegir la inteligencia artificial? Solo si tú le envías el patrón. Si no, si simplemente lo mandas y parafraseame esto, te va a salir cualquier cosa. Adaptar un texto legal para un público general requiere cambios significativos, indudablemente. No es lo mismo hacer un texto legal para jurisconsultos o para gente de derecho, necesariamente, que para público en general. Entonces, para poner un ejemplo, las técnicas para humanizar la inteligencia artificial, vocabulario y tono. Miren, ahí tenemos ya un 40% de autenticidad. El uso de sinónimos aumenta la percepción de autenticidad de un 40%. Pero los sinónimos que tenemos que utilizar o permitir que la inteligencia artificial otorgue deben ser sinónimos que vayan de acuerdo al contexto en el que nosotros
estamos redactando la tesis, en este caso, o el artículo científico, o la monografía, el informe. Ampliar el vocabulario de inteligencia artificial con sinónimos y expresiones idiomáticas es clave. No es lo mismo de la forma como se escribe en el Perú, en una determinada región, en una determinada ciudad, que como se escribe y cómo se redacta en Chile, en un determinado contexto, en Argentina, en Bolivia. Entonces, cuando usted le pide de manera general la inteligencia artificial, solamente va a colocar el estilo del español latinoamericano y ahí se detecta de inmediato que ese no es el contexto. Ahora, ajustar el tono. ¿Qué quiere decir esto? Formal, académico, pregrado, postdoctoral, filosófico, etcétera. Variar el vocabulario y el tono va a mejorar a que el texto sea auténtico. Y esto no es que, profesor, y esto se me hace pues más extenso el trabajo porque voy a tener que yo tonalizarlo. No, para eso está la inteligencia artificial. Tú vas a dar simplemente la instrucción de la tonalidad que prefieres, del contexto al cual estás vinculándote y la inteligencia artificial se va a encargar de hacer la chamba. ¿De acuerdo? Pero miren, ¿quién es en última instancia el que está ordenando a la inteligencia artificial? La inteligencia humana. Cuando nosotros no hacemos las órdenes oportunas, adecuadas, óptimas a la inteligencia artificial se pone por encima nuestro. Técnicas para humanizar la inteligencia artificial, estructura y fluidez. La longitud variable, ¿de acuerdo? De los párrafos, de las oraciones y párrafos. Debe ser debe tener variedad. Los conectores lógicos. Usar conectores lógicos, ¿de acuerdo? Adecuados. Añadir elementos de acuerdo al contexto. Eso va a mejorar aún más en un 25%. Utilizar conectores, transiciones suaves es fundamental. Vamos a humanizar también personalizando y por el lado emocional. Hay que incorporarle la voz y personalidad del autor. Profesor, ¿cómo hacemos? ¿Hablamos y nos detecta? No. Tu voz en el argot escrito quiere decir el modo, la forma, la tonalidad con que tu estilo de redacción lo vas a tener. Para ello la recomendación es, coges un texto que tú hayas elaborado 100% tuyo, ¿ya? Un escrito y le vas a decir que la inteligencia artificial adopte ese estilo, esos patrones, ese contexto para parafrasear los textos que a continuación tú le vas a dar cuenta. Eso es. ¿Hemos hecho esto antes? Tal vez no. Entonces, por ahí ahora tenemos la oportunidad de compartir estas experiencias. Hay que introducir la empatía y la emoción en el texto, eso es importante. La forma como redactamos. Evitar clichés. El lenguaje genérico, los clichés lo evitamos, lógicamente, en el campo académico de escritura científica, eso es indudable. Herramientas y recursos para mejorar las paráfrasis de inteligencia artificial. Un software de edición, por supuesto, donde hay programas de revisión gramatical y estilo. Los diccionarios, ¿ya? Para ampliar el vocabulario coloca ahí, utiliza el diccionario de la RAE, ¿listo? Le das la instrucción, tú no vas a irte a buscar ya no estamos en los tiempos en que uno va a ir a la DRAE, al Diccionario Real de la Academia Española, a buscarlo, ¿no? Sino tú le solicitas, busca los sinónimos a través de los conceptos o de las acepciones varias contextuales de el diccionario 21º de la RAE, por ejemplo, y listo. Y ten en cuenta el panhispánico de dudas. Todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Plataformas de análisis. Hay que considerar las plataformas de detección de plagio y análisis textual. El uso de herramientas de edición nos va a reducir errores gramaticales en un 50%. Son recursos realmente valiosos a considerar. Y la revisión humana, por supuesto, usted no puede de frente trasladar lo que la inteligencia le dio
y ya, ¡fum! Tome de inmediato, ahí está. Te va a detectar, te va a sacar, te va a hacer pasar vergüenza y todo lo demás. ¿Qué hay? Uno, la revisión humana, o sea, de parte de el tesista, de parte del académico, va a garantizar pues la calidad del escrito. Asegura que autenticidad y calidad. Tú, la mejor manera es de leerlo en voz alta. De ahí te vas a dar cuenta, caray, esto parece un disparate, ¿no? El parafraseo ha malogrado, ha distorsionado el texto original. Hay que detectar errores. Siempre vamos a encontrar errores y esa revisión va a hacer que mejoremos la fluidez. Hay que añadirle valor, matices a ese contenido. La revisión humana es esencial. Si queremos garantizar la calidad y la autenticidad, fíjese, tenemos entonces texto original. Ojo, resumen. Texto original, texto humano, pasado por un prompt a la inteligencia artificial, pero con un prompt de tu propio estilo de redacción. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y luego viene la verificación humana, la revisión nuevamente del tesista. No es que, por amor de Dios, le doy inteligencia artificial, lo pongo y me lo mando a mi jurado o lo mando al asesor de tesis y luego te mandan un correo diciendo qué pasó aquí, ¿no? El 90% es de inteligencia artificial, como le ha sucedido a una compañera que acaba de participar, en que por utilizar inteligencia artificial le ha subido el nivel de Turnitin. Esas cosas pueden ocurrir. Ejemplos prácticos antes y después, ¿ya? Vamos a mostrar ahora cómo es que se puede dar esas situaciones. Vamos a terminar con las diapositivas y finalmente concluiremos dando un ejemplo de prompt y cómo hacerlo. Y nos vamos a dar cuenta cómo la inteligencia artificial de inmediato va a tomar tu propio estilo. ¿De acuerdo? A ver, aquí. El futuro de la inteligencia artificial y la escritura humana. La inteligencia artificial es una herramienta. Eso hay que tenerlo claro. Una herramienta valiosísima para crear contenido en base a los textos verificados que nosotros le solicitamos. No va a solicitar por solicitar. La autenticidad es de primer término. La conexión humana sigue siendo vital y el gran potencial está en combinar, ahí está el asunto, ¿no? La inteligencia artificial y la escritura humana con ese proceso. Texto humano, inteligencia artificial con rasgos humanos y luego la verificación humana. Entonces allí ya no estamos en un nivel, pues, de estar haciendo fraude ni nada de esas cosas. Prohibir, escúchenlo bien, prohibir la inteligencia artificial en la academia no tiene futuro. Aquellas universidades que se resisten, docentes universitarios, científicos que se resisten a la inteligencia artificial, no tienen futuro. ¿Por qué? Es de no regresar. La inteligencia artificial ya está presente en todos lados. Y es más, el informe de la UNESCO lo confirma. Hay una serie de la IA de Scopus es de acceso gratuito, me dice Valeria Mesa. Sí, si tu institución, por ejemplo San Marcos, tiene acceso a Scopus, ingresas con tu cuenta institucional y de inmediato sale ahí un costadito, dice Scopus IA. ¿De acuerdo? Puedes acceder con tu cuenta. Y todos los que no ingresan a Scopus así de general, no te sale. Pero si ya tienes tú una suscripción a Scopus, y pues, si nosotros gastamos un montón de plata en otras cosas, ¿por qué no pagar unos 5 o 10 dólares al mes para tener pues acceso a estas plataformas? A veces somos muy, ¿no? Y para otros menesteres, uy, ¿no? Venga, tráigame un whisky, un Chivas etiqueta negra, te cuesta más de cualquier suscripción de este. Entonces, sí, el uso es inevitable, ya no hay marcha atrás, es una herramienta esencial para el futuro académico. Universidad de primer mundo, revisen ustedes, entren a Oxford, entren a Stanford, entren a
a cualquier universidad, la Universidad de Barcelona, etcétera, y, ¿no? Y van a encontrar que ellos utilizan ya la inteligencia artificial de manera institucional. El marco necesario. Se requiere, y esto, ojo aquí a la universidad, un marco para el uso ético y transparente. En lugar de prohibir, es bueno establecer los cánones, establecer los límites de su uso. Para eso necesitamos reunirnos, una discusión. Discusión significa una confrontación de pareceres y luego llegar a términos en las que se rija por un documento normativo el uso de la inteligencia artificial de manera ética. Es decir, usted tiene que declararlo. Utilicé inteligencia artificial para el parafraseo, humanizando los textos bajo estos criterios. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, los antecedentes no deberían parafrasearse. No sé por qué piden ahora parafrasear los antecedentes. Si los antecedentes, pues son los resultados de investigaciones anteriores. Usted va a tergiversar, va a cambiar eso, no puedes. Entonces, yo creo que ahí hay cositas que estamos todavía un poco atrasadillos en eso y se debería sacar por los antecedentes son trabajos realizados por otros y está muy bien citado y referenciado, no necesitamos tanto. Las aplicaciones de la IA generativa. Puede usarse en actividades académicas, sin duda, y ahí, planificación, obtener ideas para investigaciones o presentaciones. El análisis, por supuesto, hay que realizar análisis, entrevistas cualitativas. Por ejemplo, sirve la IA para hacer el análisis de esas entrevistas. Te va a ayudar. La información para obtener datos factuales o información concreta, indudablemente. Para producir contenidos textuales para trabajos finales, ¿cómo no? Ya, entonces no tenemos que ir profesor, y presento un trabajo final y ahí queda, y me dijo un colega, pero, ¿y si me presentan y ya aprueban con eso, con Trafa? No, pues le digo, usted pide un trabajo final en un repositorio, no sé, en una plataforma virtual, muy bien, no creo que esté pidiendo en folder, ¿no? Y luego solicita la sustentación. Si el estudiante sabe sustentarlo, ya lo hizo suyo. Si el estudiante no puede sustentarlo, está jalado. Simplemente así de sencillo. Entonces, el dilema de contenidos sintéticos. Siempre va a estar el uso inadecuado de ello porque el riesgo de plagio está presente. ¿De acuerdo? Miren, ahí viene el riesgo moral, algo de lo que mencionaba también ahí, aunque por otro lado ya del fraude, lo que nos decía Douglas. El uso inadecuado de la inteligencia artificial puede equivaler a plagio, por supuesto. Y ahí nosotros tenemos el gran detector Turnitin que ahora detecta inteligencia artificial. Los datos erróneos. Todo lo que te da la inteligencia artificial tienes que hacerlo verificar por ella misma. Porque la inteligencia artificial a veces, así se ha verificado, tiene sesgos. Tiene sesgos y esos sesgos hacen que se cometa errores. Y usted le dice, muy bien, verifica esta información, en qué revista, en qué artículo aparece. Y dice, disculpa, este artículo no existe, pero sí le puedo pasar el artículo original de donde ha sido sacado y te lo brinda. Entonces, tienes que darte ese tiempo de hacer, eso se llama la verificación. Y soluciones, pues que hay, atribución. ¿Qué quiere decir atribución? Tengo que atribuirle a la persona, al autor, de quien corresponda esa idea. La citación, que tengo que citar el año de publicación, el número en orden correspondiente, dependiendo si es APA o Vancouver o cualquier otro tipo de estilo de citación. Y la referencia es clave. Usted no puede colocar una información sin colocar de quién es y sin referenciar la fuente total al final de su escrito. ¿Por qué? Porque ahí está cayendo en plagio. Porque todo lo que no se declara quiere decir que usted lo ha hecho. Y el jurado le va a preguntar, ¿esa teoría es de usted? ¿En qué investigación dio cuenta de ello? ¿Cuál es su sustento? Entonces, tan sencillo como declarar de quién es, tan sencillo como atribuir, citar y referenciar.
Tres palabritas claves: atribuir, citar y referenciar. Ética, por supuesto aquí. Los principios éticos son importantísimos. La beneficencia, la no maleficencia, justicia y autonomía que tienen que ver con la ética e investigación, ¿no? La monitorización, la autorización de responsables académicos. ¿Qué quiere decir? Tu asesor de tesis, tu jurado de investigación, la revista arbitrada, tiene que darte luz verde, la autorización, para que tu proceso utilices inteligencia artificial. Por eso digo, aquí está la necesidad de que las universidades, ¿ya? Los centros de investigación ya tengan normas claras del uso ético de la inteligencia artificial. Cegarse a ello, negarse a ello, es caer también ya más bien en el fraude, porque el que quiera o no va a utilizar diversos recursos para evitarse la detección. Y por supuesto, lo que habíamos señalado desde el inicio, las IA elegibles. Sistemas que aporten fuentes integradas. ¿Qué son las fuentes integradas? Inteligencia artificial, inteligencia humana. Esas fuentes integradas elegibles o verificadas hay que considerarlas indudablemente. Entonces aquí eh, hay que declarar el tipo de inteligencia artificial que usamos y la inteligencia artificial elegible, verificada, que debemos considerar. La anatomía de la respuesta, caracterización de la estructura de la respuesta. Es indudable que debemos considerar y tomar en cuenta, pues, el tipo de respuesta que tengamos, en este caso, de la inteligencia artificial y hacer su verificación humana. Las fases y procedimiento en las etapas del trabajo académico, del trabajo de investigación científica. Y aquí, declaración de las inteligencias artificial elegibles para incorporar contenido aquí. Muy bien, Ángel. Por ejemplo, aquí, fuentes. La inteligencia artificial debe proporcionar fuentes integradas en sus respuestas. Conectividad. Deben vincularse a las proposiciones narrativas. ¿Qué quiere decir? Te debe enviar toda la información que te brinda, debe estar citada y referenciada por la propia inteligencia artificial y luego verificada por la inteligencia humana. ¿De acuerdo? Tú no te debes dejar llevar por la inteligencia artificial, así sea elegible, tiene sesgos. Y tú tienes que verificarlo. A ver, este artículo, esta fuente que me acaba de referenciar, ¿existe? Vas y... sí está el artículo. Entonces, lo tomas. Transparencia. Las inteligencias artificiales no preferentes orientan sobre sus procesos internos. Así es. Y acá tenemos una lista orientativa, ¿no? De los generadores de inteligencia artificial elegibles. ¿Ya? Los que son elegibles, tenemos acá el que habíamos manejado ya la semana anterior, la anterior conferencia, el Perplexity, el Find, como, you.com, Microsoft Copilot, Elicit, Epsilon, SciSpace, Sight y Scopus, inteligencia artificial, que vemos señalado el último. A todos le vamos a hacer llegar estas diapositivas para que ustedes puedan ya tener pues a la mano esta información que estamos compartiendo, que ojo, no es nueva. Esto ya se viene manejando hace unos años atrás, sino que muchas veces las universidades no han tomado el toro por las astas. La anatomía de las respuestas de una inteligencia artificial, la síntesis narrativa, las fuentes que sean identificadas y los nuevos prompts. Eso es importante, los prompts, los recursos para ampliar o dirigir el foco de interés, saber redireccionar, saber ordenar a la inteligencia artificial en lo que hace. Muy bien. Evaluación, lectura crítica, selección de ideas útiles, consulta y manejo de fuentes primarias, eso es importantísimo. Los contenidos deben ser evaluados y seleccionados, no puestos así por así. Y la transparencia. Hay que declarar el uso de
inteligencia artificial generativa en la metodología. Cuando dice metodología, ¿de acuerdo? Ahí usted tiene que declarar, tiene que decir de qué manera se ha usado la inteligencia artificial. Utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, aquí, Scopus AI. Yo creo que no vamos miren, no vamos nosotros a causar un impacto negativo en nuestros jurados si decimos estamos utilizando la inteligencia artificial que está promoviendo Scopus. Imagínense. Si yo utilizo ese Kenning, inteligencia artificial para traducir mi artículo científico al inglés, para enviarlo a una revista extranjera, estaría cayendo en un error. Miren, a ver, si tú vas a hacer la traducción de tu artículo científico al inglés, yo te recomiendo que, como se ha informado acá, pases por dos filtros, porque ahí te estás ahorrando unos cobres. En primero, puedes utilizar una inteligencia artificial verificable para traducir tu artículo al idioma inglés. Luego te recomiendo que busques a un traductor de literatura científica o técnica verificado también este traductor o traductora, ya en este caso, por ejemplo, la vas a encontrar tú a ver, por ejemplo, ahí tenemos la Embajada de los Estados Unidos, tiene traductores de inglés certificados. Te va a costar un poquito, pero cari- usted, si publica en una revista extranjera que esté indexada a nivel internacional, tiene buenos méritos. Entonces, traducir no es un error, traducirlo, pero como les digo, primero por la inteligencia artificial y también tiene que poner qué tipo de inglés quiere. Usted sabe que hay inglés que se utiliza en los Estados Unidos. ¿En qué estado de los Estados Unidos? Son 50 estados. No se maneja el mismo inglés, ¿ah? Incluso en qué lugar está esa revista, ¿no? Su consejo directivo, qué tipo de inglés maneja. Todo eso porque hay inglés australiano, el inglés británico, por supuesto Kevin, ¿no? Está también Kevin, en Australia se utiliza, ¿no? Y en muchos otros lugares también está, digamos, el inglés académico, pero no hay ningún error. Pero como les recomiendo, lo primero es inteligencia artificial con una buena indicación y luego la verificación humana. Mande usted al traductor en inglés, al traductor académico de inglés, y él va a dar el último toque. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, algunos contextos no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Son modos distintos de pensamiento en español que en inglés o en cualquier otro idioma. Entonces, eso lo va a manejar solo un buen traductor. Y al final, claro, no te va a costar mucho porque ya avanzó en gran parte el- la inteligencia artificial. Mi recomendación sería esa. Lo que sí estaría mal y lo que estaría cayendo en un error Kenning es si usted coge artículos de lengua extranjera y los traduce y quiere hacer armar un artículo como si fuera propio. Apropiarse, o sea, es decir, hacer robo intelectual, eso sí está mal. Pero la traducción no tiene por qué serlo. ¿De acuerdo? Simplemente la traducción. ¿Ya? Eso sí, debe tomar en cuenta que no haya publicado eso mismo ya en otra revista en idioma español. Su artículo científico quiere publicarlo en una revista que esté en inglés, cae usted en un error si ya lo publicó en español. Ahí sí estamos cometiendo fraude, ¿ya? Eso no hay que hacer, porque es lo mismo, simplemente está mandándolo en otro idioma. Pero de hacer la traducción con inteligencia artificial, eso no es ningún problema, ¿ok? Muy bien. Transparencia, atribución, ética. Por supuesto que sí. Ahora vamos a ver de inmediato, a ver cómo es que podríamos nosotros darle aquí. Así ve. Por ejemplo, ya tenemos aquí el Perplexity y le escribimos acá. Miren, a continuación, miren, a continuación, ¿ya?
te proporciono un texto de mi autoría, o sea, hay que darle de mi autoría, ¿ya? De mi autoría, para que evalúes los patrones de escritura y el estilo. Soy tesista de posgrado, vamos por decir una indicación, ¿ya? Del Perú. Luego, en base a los patrones detectados, necesito que parafrasees textos que te indicaré. Estoy realizando una tesis doctoral en, vamos a suponer acá, biología médica. Punto. Por ejemplo, ahí ya tienes ahí tienes ya un prompt que no se nos hubiera ocurrido, no se nos hubiera ocurrido colocar para hacer el parafraseo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar de una tesis doctoral, ¿ya? Acá tenemos de una tesis doctoral, a ver, y vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos una tesis doctoral. Está realizada por una rectora de una universidad nacional acá de la ciudad capital y vamos a ver y pedirle que su propia escritura lo detecte en sus patrones, porque esta parte es escrita por la doctora. Entonces vamos a pedirle, ¿ok? Sí, muy bien, Rosemary, vamos a enviarle eh, a través de lo que ustedes se inscriben ahí en la lista de asistencia en el formulario, o si no, como ya lo he hecho con otros académicos, me envían un correíto a mi personal, ahora se los voy a enviar, y con mucho gusto les voy a compartir este y otros materiales, y si tienen alguna consulta de algún texto, alguna tesis que están realizando, con mucho agrado, no va a haber ningún costo inclusive, ¿ya? Para poder compartir con todos ustedes. Entonces aquí, miren, le pongo acá el texto, ¿de acuerdo? Y acá está. Le pongo así. Ahí está el texto y listo. Mira lo que va a aparecer, ¿ah? Ya, ok, César, envíame por favor a mi correo personal, preferible, ¿ya? Sí, está fallando a veces el sistema que no se dan abasto. Eso también vamos a decirles para que respondan a los requerimientos de ustedes. Miren acá, miren lo que he escrito, miren lo que ya nos respondió. La grabación también, sí se va a compartir, Marina. Ya no se preocupe, ya nuestros técnicos están haciendo los ajustes. Miren acá, dice, claro, con gusto te ayudaré a evaluar los patrones de escritura y estilo de tu texto. Luego podré parafrasear los textos que me indique siguiendo ese mismo estilo. Es decir, ya quien parafrasea no es solo la inteligencia artificial, sino eres tú con tu propio estilo y contexto. Tono y formalidad, mírenme. Dice acá, el tono formal académico adecuado para una tesis doctoral. Utilizas un lenguaje técnico y preciso propio del ámbito universitario de investigación en biología médica. Es decir, ya nos está dando los patrones, ¿no? La estructura del texto y coherencia. El texto está bien estructurado en párrafos que abordan ideas específicas, problemas de gestión, percepciones de docentes y estudiantes. Es decir, miren cómo la inteligencia artificial eh, Julia, es cuando quieren ustedes algún documento, quieren alguna información, las grabaciones incluso, que a veces
solicitan y no les llega a tiempo, pueden solicitarlo a mi correo personal. Con mucho gusto voy a atenderlos ya en sus requerimientos o alguna consulta, a lo que quieren. ¿Ya? Ahí está mi correo. Entonces, fíjense, ya la inteligencia artificial nos puso que ya tiene tono, estructura, coherencia, formalidad. Ya. Ahora vamos a sacar aquí, miren, de nada más y nada menos de Medline, ¿ya? Que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Vamos a sacar aquí qué es la diabetes, qué causa la diabetes, ¿de acuerdo? Y esto le vamos a pedir que lo parafrasee. Esto es como un ejemplo. Deberíamos tomarlo pues de un artículo científico y todo esto, ¿no? Ahora vamos a colocarle parafrasea con mis patrones de escritura el siguiente texto. Mira, y ojo, la inteligencia artificial te va a poner luego la cita y la referencia. Vamos a ver si lo hace. Voy a ponerle acá, verifica la citación y referencia del texto. O sea, lo que no podríamos hacer nosotros, nos llevaría mucho tiempo, lo hace la IA. Y la referencia del texto, llega aquí, según estilo APA séptima edición. ¿Ok? Séptima edición. Ya está. Y vamos a colocar aquí cuál es lo que va a parafrasear. ¿Listo? A ver, ¿qué encontramos? Miren acá, por supuesto, aquí tienes el texto parafraseado siguiendo el estilo y patrón de escritura que identificamos en tu texto original, con un tono formal, técnico y coherente. Además, te incluyo la referencia y citación en formato APA 7, asumiendo que la fuente es un texto general sobre diabetes. Ojo, ya detectó que es de lectura general, porque recuerden aquí, no es una lectura de un texto científico, sino más bien es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos para que lo verifique y para que lo tenga cualquier mortal, cualquier persona. Es de uso general, no es de un texto científico netamente. Por eso que ya la inteligencia artificial, una vez que tú le has dado el prompt requerido, te está diciendo, mira, ve, te está diciendo aquí, ve, es un texto general sobre diabetes, no es un texto especializado, ya se dio cuenta. Y aquí te dice, si me proporciona la fuente exacta, puedo ajustarlo mejor. Y ahí está el texto parafraseado con el estilo, en este caso no mío, sino de la doctora, que obviamos su nombre, por supuesto, es rectora en una universidad estatal de nuestra capital. Entonces aquí menciona acá y dice, ¿ve, no? Miren, acá está, ¿ve? Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 2023, diabetes, y ahí está. Y te está pidiendo la fuente original. Ejemplo genérico, ¿ya? Aquí le podemos dar esto y te lo va a hacer. Y te lo va a detectar. A ver, aquí. Ya le dimos. Vamos a ver. Fíjate, ya está. Ah, ya lo sacó. ¿Te das cuenta? Ya se dio cuenta que es de una página. Por eso, cuando es de una página, va año, día y mes. Ya lo sacó. Es decir, interesante. Y luego para verificar debe pasarlo por Twitter. Por supuesto, Julia. Luego para verificarlo tiene que ser pasado. Es más, no lo pasas tú, lo va a pasar tu asesor. ¿Ya? Claro, de hecho. Y hay que hacer nuevamente ajustes. Esa es nuestra chamba. Pero te ayuda un montón, claro que sí. Miren acá, salió, ¿no? Medline Plus 2023, 10 de febrero, diabetes. Y ahí está el HTTP del artículo. ¿Te gustaría que parafrasee otro fragmento? O sea, ya empieza a generarte y vas teniendo tú, por supuesto, esto, ¿no? Y ahí lo tenemos, ve. Captó exactamente de esta plataforma.
aquí ha sacado de la página oficial de la Biblioteca de los Estados Unidos, ¿ya? Es gratuita. Sara, esa app que le estoy dando a conocer a ustedes, se lo voy a pasar la lista que tenemos a todos ustedes ahí en la diapositiva está, van a tenerlo para que lo puedan usar, ¿no? ¿Por qué guardarnos las cosas? Este es de uso, pues hay que divulgarlo, ¿ya? Para mejorar. De esta manera vamos a mejorar todo. Y ahora no solamente tiene esto, mira, usted lo puede exportar en PDF, en Markdown, o lo puede bajar como un artículo de documento y para que usted pueda trasladarlo, para que no esté copiando aquí, miren, por ejemplo, aquí le pido y ya me sale de inmediato el artículo en Word. Ahí está en Word, ahí está la paráfrasis y ahí está la citación, la referencia. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es totalmente innovador para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Queridos amigos, ha sido muy grato estar con ustedes. Douglas, por favor, adelante. Ha sido muy grato y ya nos vamos a despedir Y para... Alberto, solo, Sí, no, adelante. discúlpate el caso. Sí, una última observación, no tiene nada que ver con lo que has explicado, por eso no te quise interrumpir. Y es No, que tengo un adelante. grupo de estudiantes de trabajo social que han solicitado acceso a la base de Scopus, WOS Ya, y todo esto de la base de datos a la biblioteca, porque ya no sí, puedes ingresar con tu correo y con tu contraseña de correo, ¿no? Y ya, no le han contestado desde inicio de ciclo las caramba. credenciales. Entonces, de repente por ahí saber cómo puedo hacer para que se Ya, agilice sí. Yo agradecería. le solicito de que... ¿A qué biblioteca han solicitado eso? A la general, a la central, Pedro Zulem. Ya. Porque cuando ingresas a la base de datos, Sí, hay una opción que dice que no puedes ingresar y que envíes un exacto. correo, ¿no? Entonces Sí, ellos sí, enviaron. es cierto. Ya, seguramente que no lo han actualizado. Entonces lo que vas a hacer, ¿se han acercado de manera personal o lo han hecho así vía virtual? Douglas. Mi recomendación entonces sería allí que se acerquen de manera personal, ¿ya? Y hablen con el jefe de la biblioteca si no reciben mayor respuesta, ¿ok? Eso, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya? Sí, no te preocupes, Douglas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar muy pronto. Las siguientes, en el mes de junio, voy a tener en cuenta cómo elaborar tu proyecto de investigación paso a paso y con ayuda de inteligencia artificial, por supuesto. ¿Ya? Un abrazo para todos ustedes y siempre adelante, la cuatricentenaria a la vanguardia. Ok, nos vemos. Hasta la próxima.